Bueno, muchas gracias a todas las personas que se conectaron a nuestro webinar, Optimizando la red de distribución. Bienvenidos, gracias por el espacio, gracias por el tiempo. En estos momentos nos acompaña entonces el señor Nelson Mariño, ingeniero industrial y magíster en ingeniería industrial de la Universidad de los Andes. Tiene una experiencia de 25 años en consultoría en diseño y planeación de la red logística y sus procesos, soportado en el uso de herramientas de investigación de operaciones y modelaje matemático como simulación y optimización de redes. No siendo más, entonces los dejo en compañía del señor Nelson Mariño. Bueno, gracias Sandra, bienvenidos a todos. Muchas gracias. Bien, vamos a hablar de este tema de red de distribución, que es algo que nos sigue y seguirá acaparando mucho cualquier compañía que trabaje en temas de entregar productos a la gente. Les cuento rápidamente, Decisiones Logísticas es la primera compañía colombiana creada específicamente para consultoría en diseño y planeación de la red logística. Hemos trabajado ya por más de 24 años con compañías de diferentes sectores, del sector cementero, de alimentos, inclusive banca, en diferentes problemas de planeación de la red. Y uno de los diferenciales que tenemos es que desde el principio, cuando la revolución logística de los temas de TI comenzaba, desde ahí venimos trabajando, hemos trabajado con herramientas de simulación, de optimización, de planificación de redes, como un diferencial en apoyo a la toma de decisiones, que lo traducimos en decisiones prácticas en la cadena de suministro. Hoy vamos a poder compartir algunos de los análisis que hacemos con un software que se llama AnyLogistics, que es una casa, AnyLogic, que es una casa de gran reconocimiento porque creó un software, digamos que hace simulación multiparadigma, simulación discreta, continua de agentes, y después creó justamente una herramienta diseñada específicamente para la cadena logística, que de hecho también combina dos paradigmas de simulación, de modelaje, que es optimización de redes, con algoritmos de optimización y con un motor simplex para tal, y su tecnología propia de AnyLogic para simulación. Bien, y pues vamos a tener la oportunidad de poderla compartir. Bien, estos son la agenda que vamos a trabajar. Voy a trabajar, digamos, como 4 elementos. Primero, un marco contextual, un segundo, un caso de análisis, que es el que nos vamos a referir alrededor del tema de configuración. Después, un elementos de flujo del mismo problema de redes, porque como vamos a ver, hay varias instancias alrededor de los problemas de redes, para cerrar con un tema de inquietudes. Bien, me gusta traer a colación digamos, concepto de cadena de suministro. Entonces, ¿a qué se refiere? Esta es definición de los 80, donde uno veía pues la cadena de suministro, tiene proveedores, plantas, centros de distribución, clientes, todos hacemos parte de la misma cadena. No es que el hecho de que yo esté aquí no significa que no pertenezca a la cadena o que esté en alguno de los elementos. Ese no es un concepto nuevo que vayamos a ilustrar en este webinar, pero me gusta traerlo a consideración en particular por esto que ha cambiado mucho, esto sí que ha cambiado mucho en los últimos 20 años. Pero en particular, no solo la información, la gran disponibilidad de información que ahora tenemos, sino la relevancia de la logística de reversa y la importancia que es que tengamos cadenas responsables. Pero adicionalmente un concepto que si bien es de siempre, que ha sido desde siempre, a veces uno olvida, y es que el único que pone plata en esta cadena, el único que pone plata en esta cadena es el consumidor. Antes no se ha materializado ventas de esta cadena, solo hasta que este consumidor compra y empieza a distribuir aguas arriba, es que realmente la cadena tuvo éxito. Entonces, no es que porque yo le vendía o yo le vendía esto ya acabó mi proceso. En realidad, más allá de que yo venda una materia prima, si alguien no la compró por allá más adelante, eso tarde que temprano, más bien más temprano que tarde, se me va a ver reflejado a mí. Si yo no entregué, eso tarde que temprano, porque aquí no va a tener con qué pagar. Entonces, lo único que hacemos de aquí para atrás es repartirnos el dinero que él puso. Bien.
Conceptualmente una cadena se representa, y me gusta traer este grafo con el que uno trabaja, con dos elementos clavos, los nodos y los arcos. Entonces los nodos son los puntos que típicamente están asociados a los lugares donde se genera o digamos, se transporta el producto, se intercambia el producto. Típicamente los proveedores, las plantas, los centros de distribución propios o de terceros y los clientes que son los que jalonan la demanda. O sea, la demanda no es de este, no es de este, es de este que genera todo un abastecimiento de proveedores hacia adelante. Esos nodos se conectan a través de los arcos, que esos arcos es el transporte. Sí, desde el punto de vista de investigación de operaciones, ¿cierto? Nosotros podemos representar una red como un conjunto de nodos, ¿cierto? Que se conectan a través de unos arcos que son dirigidos. ¿Eso qué significa? Que no es lo mismo el Bogotá o Buenaventura que Buenaventura Bogotá. De hecho, los transportadores lo saben, el costo es diferente. ¿Sí? Para crear un conjunto finito de nodos y arcos, ¿cierto? Eso es una red. Y eso tiene un modelaje matemático detrás, que obviamente no vamos a entrar aquí a mirarlo, pero que tiene un análisis robusto. Ahora, en la práctica, una red, esa esquematización nunca se ve así. Una red se puede parecer más a esto que una representación, una red real se puede parecer más a esta complejidad o a esta representación que al gráfico que veíamos en la parte anterior, donde interactúan transportadores de diferentes niveles, donde está el inventario, donde están aliados, donde está nuevamente tecnología de información, que es mucho de lo que ha cambiado en estos últimos años. Pero adicionalmente, nosotros estamos acostumbrados a identificar dos tipos de flujos, el que denominamos business to business, que es simplemente llevarle de la planta al canal comercializador, al supermercado, o el business to customer, que era que del supermercado, desde la bodega, le llevaba yo al cliente. Eso era. A mí me gusta diferenciar dos nuevos flujos que han crecido mucho, y ahorita, digamos, me voy a referir a cada uno. El primero es el business to user. Es esa venta profesional donde usted compra, pero en realidad alguien le compró a usted. Entonces, por ejemplo, un constructor, usted, digamos, vaya a hacer una reparación en su casa. Es probable que algunas cosas las compre usted, pero hay otras que se las compra el arquitecto o el maestro de obra. Es una venta semiprofesional, dispersa, donde usted sí, yo quiero esto, pero hay una cadena logística que coordinan otras personas. Inclusive usted no decide de pronto comprar qué cemento, muchos otros elementos usted no los decide. Un peluquero, usted compra un servicio, inclusive puede comprar un producto, pero son los que él le dispuso allá. Entonces la compra la hace él. Ese business to user es, como le digo, tiene una característica diferente al típico B2C o B2B. Y está el que nuevamente nos ha traído el comercio electrónico, que es el directo consumer, no customer, sino consumer, o sea, directo al consumidor. Una cosa es el cliente, la tienda es un cliente. El consumidor, volviendo al tema que digamos antes, el hecho que esté en la tienda no significa que ya lo vendí. Solo la plata se concreta hasta que el consumidor compre en la tienda. Antes es inventario. Y está inventario disperso en la cadena. Entonces, esos últimos dos flujos han crecido bastante. De hecho, digamos, por ejemplo, el de business to user, la venta que se hace, la venta por catálogo, es una venta que tiene unos elementos distintos y que tiene una red logística diferente. Bien, cualquier red tiene los siguientes elementos que vamos a enumerar y que dependiendo de la instancia, dependiendo de la compañía, dependiendo del tipo de problema, cambia. Pero bien, cualquier red arranca y se debe diseñar desde la demanda. Entonces, bien sea por la dispersión geográfica, por el producto que tengo, por los canales a los que voy a atender. Lo primero es entender la demanda. Antes no hay diseño de red. Después vienen los siguientes elementos que son los de abastecimiento. Dependiendo dependiendo del análisis que yo esté haciendo, debo mirar uno u otro problema. Entonces, aquí, ¿por qué los juntos? Porque a veces, por ejemplo, si yo
alguna vez trabajamos con un cliente, digamos que produce alimentos y él tenía un problema, la harina, digamos, su materia prima es harina, pero pues lo que se importaba era trigo. Entonces, eso es un problema de abastecimiento porque tenía que identificar dónde coloca unos molinos, cerca al puerto o cerca donde están las plantas. ¿Cuál es esa decisión? Entonces, para algunos problemas puede ser mucho más relevante la red de abastecimiento que, digamos, la red de distribución. Para una compañía, digamos, por ejemplo, como la Federación Nacional de Cafeteros, su red de abastecimiento es clave. ¿Por qué? Porque ellos arrancan recolectando café en muchas fincas que lo llevan a muchos beneficiaderos, que después de los beneficiaderos los llevan a las trillas y después de las trillas los llevan, bueno, a bodegas de almacenamiento y eventualmente a los puertos de exportación, ¿cierto? Entonces, de una red que tiene muchas fincas, lo vamos a entregar en la red de abastecimiento en 3 puertos. Hay 3 clientes desde el punto de vista geográfico. De ahí arranca el problema para ellos de distribución a los diferentes puertos de exportación. Entonces, en ellos ese problema es clave. Ahora, las plantas también, en el ejemplo de la Federación de Cafeteros, sus plantas son las trilladoras, pero hay muchas compañías que tienen varias plantas y si yo tengo varias plantas, tengo una complejidad de abastecimiento, porque yo tengo que definir qué productos produzco en cada una de las instalaciones, en qué volumen y qué mercados empiezo a atender desde cada una de las plantas. Enseguida de la red de abastecimiento está la red de distribución. Entonces, estos son los diferentes nodos que hay para llevar y trasladar el producto y acercarlo al cliente, que son las bodegas, que son los puertos, que son las plataformas de cross-docking, dependiendo de cada cadena, lo que uno pudiera mirar. El inventario. El inventario es un elemento muy olvidado en la red. El inventario se mueve a lo largo de la cadena y cuando digo muy olvidado en la red, lo he visto en algunos problemas y en algunos clientes inclusive importante, entre más nodos tenga yo, más inventario voy a dejar en la cadena. Ya vamos a ver algunas reglas prácticas para esta estimación de inventario. Como veíamos, el transporte es determinante, de hecho es uno de los elementos a veces más difíciles de levantar, porque uno habla de que, por ejemplo, tiene 2 plantas, 10 bodegas y tiene 300, digamos, municipios a los que visita. Pues usted necesita levantar eventualmente una red que, por ejemplo, a los 300 municipios implica, digamos, se había dicho 10 bodegas, eventualmente 3.000 fletes, ¿cierto? Entonces, el transporte es algo de lo que es más difícil y fundamentalmente lo que necesitamos de transporte es costo y flete. El siguiente elemento son los aliados. Ninguna red moderna se construye sin aliados, bien sea porque pues así usted tenga sus bodegas todas sean propias y sus camiones sean propios, realmente usted no es efectivo llegar a todas las zonas, usted no va a tener capacidad de desarrollar seguramente toda la tecnología que requiere para hacer tracking, para hacer planeación, inclusive para llegar a diferentes sitios. Una cadena moderna tiene que tener diferentes aliados en diferentes novelas, en diferentes instancias y nuevamente la tecnología que ha tenido una gran revolución en estos últimos años. La tecnología de información está habilitando para que logremos más agilidad en las cadenas logísticas. Según esta configuración, yo defino más bien, según la demanda, según la configuración de mi red, miro cuáles son los canales adecuados para llegarle al consumidor y un costo de servir que sea efectivo, acorde a la necesidad que se tiene. Bien, vamos a mirar algunos de estos elementos a lo largo de la cadena con el ejemplo. Ahora, bien, vamos también a tratar diferentes instancias de análisis. ¿Y por qué? Porque no hay un único problema de red. Nosotros tenemos muchos problemas de red con muchas instancias de análisis. Aquí vemos y vamos a discutir algunas de ellas. Entonces, por ejemplo, una instancia de largo plazo típicamente es cuando yo decido cuántas bodegas tener, cuántas plantas tener, dónde abro, dónde cierro. Son horizontes típicamente de largo plazo, de años, porque uno no abre una bodega cada 3 o cada 6 meses. Después viene la instancia de análisis de mediano plazo, que hoy también vemos algo de ello, que tiene que ver más con el flujo que hay al interior del mes.
¿sí? Entonces, ese flujo que hay al interior, perdón, del año, porque el hecho que yo venda 120.000 toneladas en el año, por ejemplo, no significa que se vendan 100.000 todos los años. Hay unos meses que se vende más que otro y que las capacidades, digamos, yo tengo una capacidad de 1.000.000 de toneladas en el año. No significa que son 80.800 todos los meses. Eso cambia en función del número de días de producción, de los mantenimientos que haya. Y a su vez hay problemas de red de corto plazo. Entonces, para hacer la distribución, el transporte, las redes de transporte para hacerla, cuando yo hago un problema de transporte, la entrega es un problema de red. Entonces, hay diferentes tiempos e instancias de análisis que uno debe saber identificar cuál es el problema específico. Bien. Un segundo instancia de análisis y que hoy no vamos a ver, pero que siempre me gusta resaltar, es el problema de abastecimiento del problema de distribución. Como ya les decía, en el caso, digamos, de la Federación Nacional de Cafeteros como ejemplo, pues tiene un gran problema de abastecimiento. Pero, por ejemplo, una compañía, qué sé yo, como Picola, que tiene una única planta en todo el país, pues no tiene un problema, tiene algunas complejidades de abastecimiento de sus materias primas, pero como tal no tiene un problema de red de producción, porque todo, bien o mal, sale de ahí. ¿Sí? Entonces, puede tener un problema de complejidad importante en distribución porque va a muchos sitios, a muchas ciudades, a muchos canales, sí, pero su problema de red de manufactura no es. Pero una compañía como Casa Luker, como Cementos Argos, como Alpina, que tiene varias plantas, tiene que decidir qué fabrica en cada una de las plantas y cuáles líneas de productos y en qué cantidad, y desde esas plantas a qué lugares va. Entonces esas compañías tienen unos temas complejos de abastecimiento, de manufactura y de distribución. Entonces, ¿por qué es relevante esto? Porque es muy importante identificar cuál es la instancia de análisis, cuál es el nivel de agregación que se requiere en cada uno de los puntos, hasta dónde va el problema. Si yo estoy analizando un problema de abrir una planta, pues a la larga no importa mucho qué es lo que voy a distribuir en una ciudad en el mes 4. Importa probablemente la demanda agregada en unos años. Bien, pero bueno, como les decía, ya vimos unos problemas de instancias de análisis de corte, digamos, en el horizonte de tiempo y otros problemas de producción, de abastecimiento y distribución. Y como les digo, hay muchos más ejemplos de instancias de análisis de redes. Aquí nos vamos a referir, perdón, verifico aquí, se está grabando todo bien, ¿sí? Al final vamos a hacer preguntas, pueden hacer preguntas en el chat, pueden ir colocándolas, pues para no interrumpir en esta nueva normalidad toca uno mirar cómo interactúa, pero pueden dejar preguntas en el chat y al final, digamos, las vamos a recoger, ¿ok? Pero pueden ir dejándolas en el chat. Bien, vamos a mirar, cómo nos vamos a referir a un caso específico que vamos a referirnos de la red de distribución. Entonces, cuando estamos hablando de red de distribución, fundamentalmente queremos identificar un problema de cuántas bodegas debo tener, en dónde las debo tener y cuál es el perfil de esas bodegas, es decir, cuánto van a almacenar, qué zonas de distribución van a entregar, cuánto van a recibir, como una descripción general. No es el layout en sí de la bodega, pero sí su configuración general. ¿Qué pasa cuando yo abro bodegas? Cuando yo abro bodegas, en general se disminuye la distancia o el tiempo de entrega. ¿Por qué? Porque suponiendo que yo hoy en día tengo una sola planta en Bogotá y tengo una sola bodega en Bogotá, pues hay un tiempo de entrega que va a ser mayor para ir a Barranquilla que si tengo una bodega en Barranquilla para atender los clientes de esa región. Tengo típicamente mayor cobertura y lo más, digamos, importante de cara a la configuración de la red y de su costo de operación es que ese costo de transporte de sede al cliente va a disminuir porque yo estoy más cerca al cliente, entonces ya el último tramo es más corto. Sin embargo,
¿Qué también pasa? Se incrementa el costo de operación. Entre más bodegas, más costo. Sin lugar a duda, ¿no? No hay ninguna duda que entre más bodegas, más costos fijos, más personal, etcétera, etcétera. Más inventario, reitero, uno de los más olvidados. ¿Y por qué digo más inventario? Porque entre más bodegas me pasan dos efectos. Voy a tener normalmente más inventario de ciclo y más inventario de seguridad. ¿Y qué es inventario de ciclo? Entonces, si yo, por decirlo así, vamos a suponer que tengo una planta y tengo una bodega solamente en Medellín, y de acuerdo al volumen yo puedo enviar una tractomula diariamente. Entonces, teóricamente, supongamos que es más, en un ejemplo muy sencillo, yo tengo dos productos que se producen prácticamente todo el tiempo. Entonces, yo podría abastecerlo prácticamente a diario y supongamos que yo diga, voy a tener 3 días de inventario. Ese es mi inventario de ciclo. Ahora, supongo que paso de una bodega adicional a 8 bodegas adicionales. ¿Qué es lo que seguramente me va a suceder? Que en las bodegas adicionales probablemente yo ya no alcance a enviar con una frecuencia diaria una tractomula. Entonces, ¿o qué me va a pasar? Se me incrementa el costo de transporte planta-bodega porque ya no puedo ir en tractomula, ya me toca ir en un carro más sencillo, pero adicionalmente ya no voy a poder ir a diario. De pronto ya me toca ir una vez a la semana. Entonces, esos 3 días que había dicho de inventario, 1 por ciclo y 2 por seguridad, ya de entrada se me subieron a una semana por ciclo, más 1 o 2 días adicionales por variabilidad. Entonces, mire que entre más bodegas yo tenga, más costos voy a tener y por supuesto más complejidad, porque abastecer un solo nodo es mucho más complejo, es mucho más simple, perdón, que abastecer muchos nodos. Entonces, bueno, vamos a llevar este problema, como le decía, a un caso práctico que hemos tomado de la realidad, obviamente simplificada para efectos de análisis. Bien, en este caso, digamos, este cliente tiene dos grandes familias de productos, uno que hemos denominado bolsa y otro que hemos denominado granel, pues ser harina, sacos de arroz, de cemento, qué sé yo, pueden haber muchos productos que representen este tipo de clasificación. El producto bolsa va a 180 ciudades, el producto granel, que tiene más o menos unas 320.000 toneladas en el año, va a más o menos unas 20 ciudades, no va a todos, ¿cierto? Aquí no vamos a tener consideración de canales, simplemente decimos va a esos dos y solo tiene unos canales, digamos, especificados, ¿bien? Entonces, hay un primer análisis que uno puede hacer y que vale la pena mirarlo, sobre todo si uno está entrando en el mercado, pero aún si no está entrando puede dar una visión general de el impacto en su red de algunas decisiones de configuración, el impacto, digamos, de dónde ubicarnos. Y es un análisis que se llama Greenfield, la traducción es como de campo abierto, en fin. Entonces, este análisis, ¿qué nos involucra? Nos involucra la demanda en cantidad, en ubicación y algunas restricciones de distancia o de número de locaciones que uno quisiera tener. Esto es, por decirlo así, un promedio ponderado distancia-demanda. Y yo digo, bueno, ¿qué pasa con esta demanda localizada como está ahí, digámoslo así? ¿Cuántos nodos de distribución pudiera tener? No hay ningún otro costo, digamos, de transporte, no hay un costo de producción, no hay unos costos, sino es un promedio ponderado de la demanda, pero que nos puede dar una ilustración muy buena. Entonces, para eso vamos a hacerlo, como les decía, con una herramienta que se llama AnyLogistics, que tenemos disponible para hacer este ejercicio. Entonces, como les decía, bueno, en este caso partimos de los clientes, tenemos 180 clientes, aquí están definidos y tenemos su demanda. Su demanda es de los dos productos que teníamos, bolsa y granel, cómo está distribuido. Eso es lo primero que, digamos, uno quiere hacer. Este problema vamos a tener dos aproximaciones. Uno es, oiga, venga, ¿qué pasaría si yo quisiera tener bodegas de tal manera que ninguna, en este caso población, mire que nuestros clientes no estamos hablando en este ejemplo de Juan Pérez, sino mi cliente es Bucaramanga, es Chía, es Manizales, es decir, son las diferentes poblaciones que hay.
Entonces, en este problema en particular, lo que queremos identificar es cuántas bodegas tendría yo que abrir si yo quisiera que ninguna ciudad tuviera una bodega a más de 50 kilómetros. Entonces, vamos a ver en este problema cómo se corre, nuevamente utilizando esta herramienta de Nilogistics, que es un software, digamos, que permite hacer este tipo de análisis muy eficientemente. Bien, aquí lo vemos. Entonces, este es el resultado que nos arroja. Cada uno de esos nodos rojos, voy a quitar aquí los clientes que eran los puntos azules, son las bodegas potenciales que podrían estar ubicadas con esos, digamos, donde yo debería tener 50. Abre inclusive en San Andrés y en Leticia, porque pues no hay ningún otro sitio donde pudiera tener una bodega a menos de 50 kilómetros, y abre específicamente 49 sitios. Se abre 50 almacenes. Bien, ahora digo, no, venga, 50 almacenes es mucho. ¿Qué pasaría si yo quisiera tener que cada población esté a 100 kilómetros? Entonces, no tan cerca, sino a 100 kilómetros, porque pues uno dice a 100 kilómetros, más o menos yo logro como dar un rendimiento, digamos, mayor. Entonces, en esta vez abre, venga a ver, miramos aquí cuántas, 20 almacenes. Entonces abre 20 almacenes y aquí vemos los almacenes que abriría. Se abriría uno por aquí en Barranquilla o en Soledad, ¿sí? Aquí vemos los diferentes, aquí dice, bueno, los abre, digamos, con diferentes números. Estos son en función de las ubicaciones donde yo tenía. Entonces ahí tenemos una primera aproximación que ahorita vamos a ver, no vamos a correr todos los escenarios posibles para irnos a otra aproximación que es también muy válida. Ahora yo digo, venga, yo no quiero tener tantos almacenes. ¿Qué pasaría si yo digo, yo quiero tener más bien un número de almacenes? Yo quisiera tener, qué sé yo, 8 almacenes. No quiero tener más de 8 nodos de distribución. Y adicionalmente quiero que no haya ninguna bodega en una población menor a 500.000 habitantes. ¿Sí? Entonces queremos que la población, que solo abra bodegas en esas poblaciones. Entonces aquí voy a correr nuevamente y él me va a determinar ahora, basado en otro concepto que es número de ciudades. Entonces aquí vemos el número de ciudades que hay, ¿sí? Aquí vamos a ver, digámoslo así, dónde están las bodegas y inclusive qué bodega cubre más o menos cada zona. Entonces aquí, esta es la bodega de Bucaramanga. Estas serían las zonas de cobertura. Este es un análisis general basado nuevamente en un promedio ponderado de la distancia. Aquí no hay costo de transporte. Aquí asume que hay una demanda y una distancia y pondera en eso. Pero esta es una primera aproximación que uno ya le ve un perfil diferente, un perfil general de lo que podría ser su red. Como digo, no vamos a correr todos los casos, no se trata aquí de mirar cada uno. Pero rápidamente, digamos, aquí presentamos un análisis de ese mismo ejemplo, ¿cuál podría ser el perfil del número de almacenes en función de la distancia? A mayor distancia, pues menor número de almacenes. Y entonces no vemos cómo al principio 25 kilómetros baja dramáticamente la distancia, perdón, el número de almacenes, ¿cierto? Pero mire que aquí ya no. Aquí, mire, de 150 a 175 realmente cerró un solo almacén. Aquí ya, por ejemplo, de 175 a 200 cerró porque ya estos, digamos, en un país como Colombia hay unas zonas que son lejanas. Entonces aquí uno podría ver, entonces uno dice, oiga, vea, por aquí hay como una configuración, digamos, que podría haber. Ahorita vamos a ver más detalles de este problema. Pero ya podemos tener una primera aproximación. Ahora, llevándolo a la vida real, para este ejemplo, en este cliente en particular, tenía dos plantas, una en Medellín y otra espere, el mouse voy a colocar más bien este aquí, una en Medellín, una aquí en Medellín y otra aquí en Cali, con unos niveles de producción diferentes. De hecho, la fábrica, digamos, de bolsa produce un poco más la de Cali, para este ejemplo, que la de Medellín, por unas restricciones de manufactura que tendrían ahí. Esta es su capacidad de producción.
Ahí viene un siguiente elemento, como les decía, vamos a recorrer los distintos almacenes. Entonces, el número de almacenes que hay, para este ejemplo en particular, hay 6. Unos que son los sedes de fábricas que están pegados a las plantas y que son los centros de distribución nacional, otros que son los centros de distribución regional que puede tener para este ejemplo 5 tamaños. 5 tamaños potenciales además de esto. En la práctica hay también unos adicionales que cada día se vuelven más relevantes, que son las bodegas de cross-docking. Por ejemplo, en una ciudad como Bogotá, que desafortunadamente no está planificada para hacer movimientos eficientes de transporte de carga y con una tendencia adicional a que todas las plantas y la logística se deben ir afuera, cosa que yo no estoy de acuerdo. Una cosa es que se vayan las plantas y otra cosa que se vayan las bodegas. ¿Qué está implicando? Que, listo, yo me voy para Tocancipá, me voy para Siberia. Ahora abastezca Ciudad Bolívar o Bosa desde Tocancipá. ¿No? Atravesar 20 o 30 rutas desde allá puede ser muy costo ineficiente, además con otros impactos ambientales. Entonces es probable que me toque tener, qué sé yo, en Venecia, en Puente Aranda, una plataforma de cross-docking que abastece por la noche y desde ahí salen las rutas. ¿Sí? Ese es un problema que se da. Y eso también se puede dar regionalmente, qué sé yo, en otras zonas. En el valle, por ejemplo, en la costa ha mejorado mucho con el tema de carreteras, es un poco más confiable y, digamos, no digo en el valle para abastecer Pasto, pero sí para inclusive atender, digamos, el norte y el norte del valle y el sur de la región cafetera. Hombre viejo, yo no necesariamente tengo que tener bodegas ahí. Entonces, nuevamente, no hay una regla general. Depende del negocio, depende de los canales que yo voy a mirar. Pero en este efecto, digamos, lo que importa es, para este ejemplo en particular, la capacidad de atención que puede tener cada uno de esos almacenes y el costo de operación de cada uno de esos almacenes. Después viene el inventario. Como les decía, ya mencioné el tema de inventario de ciclo, inventario de seguridad. Para el inventario de ciclo, la mejor estimación es, basado en la demanda, cuál va a ser la frecuencia que usted va a abastecer razonablemente, y con eso puede mirar el incremento. Y para el inventario de seguridad, esta regla de la raíz del número de almacenes es una regla práctica que funciona muy bien. Es decir, entre más almacenes, más inventario, y lo tengo que tener disperso. Entonces, ¿eso en qué se ve reflejado? Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo 8 almacenes. Con 8 almacenes yo tengo una rotación más o menos aquí de 25 veces al año, es decir, un poquito alrededor de 15 días. ¿Qué pasaría si yo de 8 almacenes me voy a 15 almacenes? Entonces, ese inventario de seguridad probablemente baja de 25 rotaciones a 12 rotaciones. Es decir, ya voy a tener, si antes tenía más o menos 15 días de inventarios, ahora voy a tener, digamos, un mes de inventario. O si cierro almacenes, ese inventario de seguridad lo podría llevar, vamos a ver que lo bajé a 4, podría aumentar mi rotación y llevarlo de 25 a 31 veces en el año, es decir, un poco menos de 10 días de inventario. Ahora, esta es una estimación general que depende del producto. Para una compañía como cementera, donde el 95% de los productos, de las ventas se hacen en 3 productos, pues el control de inventario es mucho más fácil que para una compañía, qué sé yo, como Unilever, que puede tener 1.500 referencias. Una compañía como un retail, como El Éxito, 10.000, 12 referencias. Claramente ahí va a haber muchos más problemas de gestión y control de inventario. Porque a su vez, una compañía que tenga tecnología para hacer control de inventario en el canal, que digamos pueda recibir información al día, puedo hacer mucho más control y más mejoras en inventario que una compañía que digamos simplemente esté en la práctica tradicional que vende y el canal no sabe cuánto tiene. Pero bueno, como le digo, es una regla práctica para estimar el inventario de ciclo y el impacto que podría tener. Después vamos a hablar de transporte. Como les recuerdo, los arcos que conectan la red. En decisiones logísticas tratamos de identificar 5 tipos de flujos de transporte. El de T0,
Recuerdo un cliente con un problema particular que no cuantificaba bien el transporte, digamos, este era de productos importados, en este caso de Buenaventura, sus plantas en Bogotá y Medellín. Ah, porque eso estaba metido en el costo de compra. Pues no, en realidad el transporte cuesta y no está metido en el costo, o más allá de que esté metido en el costo de compra, no es lo mismo distribuir desde Cali, un producto que viene desde Buenaventura, o inclusive desde el mismo Buenaventura hoy que está teniendo algunas facilidades mayores, y para algunos canales se pudiera, que distribuirlo desde Bogotá. Tiene unos costos diferentes. Después bien está el costo de transporte primario, que es el costo de transporte, digamos, entre plantas y bodegas, también se va a veces entre plantas. Después está el costo de transporte secundario, que es de bodegas, perdón, de plantas a bodegas, típicamente, que es el T2, que aquí se denomina, y después está el T3. El T3 es el que, decíamos, ahora va a consumidor y que dependiendo del problema puede ser muy relevante o no. Para este problema que estamos tratando no vamos ni a considerar T3 ni T0, nos vamos a considerar en el primario y en el secundario de los flujos que están ahí mencionados. Ahora, ¿qué tan difícil es un problema de red? A veces yo he escuchado, digamos, no, que eso se puede hacer en Excel. Nosotros en Decisiones Logísticas hemos resuelto problemas de red en Excel. Un cliente con el que trabajamos tenía un problema con prácticamente un solo producto, eran dos en la práctica, pero que se juntaban en unos nodos de recepción. Dijo, y ellos necesitan, además con unos bodegas que son patios en realidad, porque no son almacenes gigantes, que son patios, y se puede resolver con un motor de optimización en Excel. Pero llevémoslo a la práctica de una compañía real. Pensemos que en Colombia, que no es un país de los más complejos que hay, es decir, obviamente un país como Colombia es mucho menos complejo que Brasil o Estados Unidos, pero a su vez es mucho más complejo que Ecuador o Paraguay o inclusive Chile, que Chile por su configuración es el larguero, pues no hay muchas más opciones. Pero en Colombia fácilmente, si uno piensa en hacer una distribución masiva e intensiva, puede encontrar 20, 25 ciudades potenciales, no solo Bogotá, Cali, Medellín, ¿cierto? Uno empieza y Barranquilla, bueno, ¿y por qué no Villavicencio? ¿Por qué no Valledupar? ¿Por qué no Bucaramanga? ¿Cuál en el eje cafetero? ¿Cómo vamos a hacer para llegar a Pasto? Entonces uno fácilmente podría estar mencionando unas 25 ciudades en Colombia, digamos, importantes para tener almacenes. Ahora vamos a suponer, si yo le dijera, escojamos una sola opción, pues tenemos 25 opciones, que seguramente va a ser Bogotá o Medellín, según donde sea. Pero si yo ya le digo, venga, escojamos dos de esas 25, entonces es un problema que es la combinatoria de 25 por 24 dividido 2. Entonces 25 por 24 dividido 2 es 25 por 12 da 300. Entonces ya tenemos, si me piden en ese problema, escoja 2, entonces ya tenemos una o dos, es una 25 más dos opciones, 325. Y si escojo 3, el problema es 25 por 24 por 23 dividido 3. Y si me piden escoger 5, yo puedo tener hasta 19 millones de potenciales opciones. Es un problema que es altamente no lineal y que en la literatura se conoce como NP completo. Si además a ese problema le decimos escoja 5, 24, pero además de estos 5 tipos de soluciones. ¿Por qué? Porque nosotros les dimos 5 tamaños de bodegas. Entonces, porque después al problema de localización le tenemos que colocar el problema de costo y de size. Es un problema que realmente se vuelve complejo. Entonces vamos a mirar los resultados de este ejemplo que acabamos de recrear en lo que vimos de Enilogistics, que fue la herramienta con la que lo resolvimos en esta ocasión. Entonces, aquí vemos la gráfica en el eje de las X, el número de almacenes que hay, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo abro 2, 4, 6, 8, 10, etcétera? Y en el eje de las Y, el costo anual que podría representar, ¿cierto? Para, digamos, esa configuración. En los problemas de red se me había olvidado mencionar algo, dependiendo del problema, el horizonte, y ya lo habíamos visto desde 5 años. Aquí para ejemplificarlo lo dejamos en 1 año, pero en un problema de configuración normalmente el horizonte es de 5 años, como mínimo.
también depende del tipo de bodega que yo esté montando. Si yo tengo una bodega sencilla, pues eso será muy fácil. Como les digo, inclusive con un cliente resolvíamos un problema porque sus bodegas eran en realidad, pues era un producto que podía estar literalmente en la intemperie, entonces sus bodegas eran más bien parqueaderos donde pudiera simplemente consolidar carga. Bien, entonces volviendo al tema, ¿qué vemos acá? Que a mayor número de almacenes, mayor costo de mayor costo de mantener inventario, reflejado a través de la cantidad de inventario y de los costos que esto podría representar. Entonces, suponiendo que yo tuviera 8 almacenes, que vamos a suponer que esta es mi situación base, ya mi situación de hoy, yo tengo 8 bodegas, con esas 8 bodegas más o menos mi costo de mantenimiento de inventario, holding, es más o menos de unos 4.000 millones. Si yo fuera a pasar a 16 bodegas, ese costo de mantenimiento subiría hasta unos 7.500 millones. Bien, ¿qué pasaría si, ahora con el costo de almacenes? Estos son bodegas, digamos, para este producto eran bodegas sencillas. Entonces, con 8 almacenes, ese costo podría estar en unos más o menos 11.000 millones. Con 16 almacenes, ese costo podría estar en unos 15.000 millones. ¿Mm? Después vemos el costo de transporte primario, que es con cuántos, digamos, a mayor número de bodegas, recordemos, menos consolidación, que puede ser más importante de lo que uno cree, y pues, digamos, más distancia de entrega y más costos de entrega. Aquí vemos cómo va subiendo a mayor número de almacenes. Y el gran beneficiado desde el punto de vista de costos es el transporte de última milla, que suele ser el más ineficiente. Si, exagerando, si yo voy a tiendas, pues seguramente me va a tocar en camiones tipo turbo, camionetas, camiones pequeños, y suponiendo que no tuviera una bodega, sino que la tengo en Medellín, pues me va a tocar traer manzar esos turbos desde allá. Obviamente casi uno nunca lo hace, pero ese transporte, si en ese ejemplo salgo desde Bogotá para entregar en Bogotá, pues va a ser mucho más barato. Aquí hay una estimación de lo que sería ese costo de transporte y vemos cómo a mayor número de almacenes va decreciendo. Y de hecho decrece hasta cierto punto. Ya después de cierto punto como que la mejora no es tan radical como se observa acá. Ahora, esta es la curva de cada uno de los ítems, pero no, a mí no me importa minimizar el costo de transporte o minimizar el costo de almacenes. Lo que importa es minimizar el costo total o maximizar la utilidad, que es lo ideal, maximizar la utilidad. Aquí lo estamos enfocando desde el punto de vista de costos. En decisiones logísticas denominamos la zona de optimalidad. O sea, no hay un óptimo único numérico. O sea, sí lo hay, digamos, aritméticamente, pero en la práctica es una zona donde uno se mueve. Porque uno dice, oiga, vea, aquí estoy en esta zona, el más barato es, en este ejemplo, 46.000 millones anuales. Pero si yo estoy aquí en el 8, yo estoy en unos 47.500. O si estuviera en 6, estaría en unos 50.000. Entonces uno dice, oiga, como que yo estoy aquí entre esta zona, como entre 8 y 15. Yo sé que entre 8 y 14, que 15 ya como que sí la diferencia es muy grande y que 6 sí definitivamente no. Eso como que esta zona, entonces vamos a entrar a mirar detalles de esa zona. Entonces, el Greenfield Analysis, los análisis de costos ya detallados nos permiten entrar a profundizar, digamos, lo que nosotros denominamos un segundo, digamos, set de escenarios de venga, vamos a mirar configuraciones alrededor de esa zona de optimalidad y otros elementos analíticos que no sean el costo. Entonces aquí vemos otro elemento que es una estimación de servicio y cobertura por distancia. Entonces, ¿qué es eso? En esta gráfica, en el eje de la izquierda, vemos la distancia promedio ponderada de kilómetros ponderada por demanda a cada una de las diferentes poblaciones. Ese es el eje azul y se ve con la gráfica azul. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, si yo tengo hoy, mi situación de hoy, desde 8 almacenes, esos 8 almacenes están más o menos, la demanda está más o menos a 50 kilómetros en promedio, ¿cierto?
Y las líneas, digamos, de color amarillo y naranja es qué porcentaje de la demanda está cubierto a diferentes niveles. Es cuánto está cubierto a 50 kilómetros, cuánto a, 70, a 100 y cuánto a 150. Entonces, en ese ejemplo, a 50 kilómetros está más o menos el 70% de la demanda. ¿Sí? A 100 kilómetros, en el caso, digamos, de 8, están más o menos el 80% de la demanda. A 150 kilómetros están más o menos a 8 como el 85% de la demanda. Más o menos eso es lo que uno esperaría de cobertura. Y si yo tuviera 14 almacenes, la distancia promedio obviamente sería mucho menor, estamos hablando de unos 26 aquí en el ejemplo, y la cobertura mucho mayor, ya el 80, poco más del 80% estaría a menos de 50 kilómetros, y casi el 95, un poco más, alrededor de 95% de la demanda, perdón, a menos de 150 kilómetros. Entrando en ese detalle, ¿cierto? Entonces uno mira, oiga, vea, la diferencia entre 11 y 12 es prácticamente nada. ¿Por qué? Porque son 66 millones de pesos en 42 mil millones. Eso realmente puede ser un costo de cualquier estimación. Digamos, eso no. Probablemente ya 410 bodegas pueda ser, digamos, un tema más importante a mirar. Lo mismo que 13, o sea que yo no diría que la sobreoptimalidad está como entre 10 y 13. ¿Ya? Y entonces viene a mirar la cobertura. Oiga, mire, porcentualmente, yo como que estoy aumentando por cada bodega acá como menos de 2 puntos porcentuales casi de cobertura. Entonces, cada almacén no me está dando una cobertura como mayor relevante, entonces probablemente yo escoja más hacia acá que más hacia acá. Esa escogencia va a estar dada ya en función de la característica, llamémoslo así, de la red actual, de los planes, digamos, de crecimiento que pudiera tener y de restricciones propias, como decir, qué sé yo, es que esta bodega, propias de cada problema, de cada situación, como que muestra. Entonces, cerrarla nos va a costar, pues, ¿qué hacemos? No es un activo que, digamos, podamos, digamos, vender fácilmente. Mientras que, por ejemplo, esta otra bodega es alquilada y el contrato se vence en 3 meses o en 6 meses, o sea que de alguna manera es mucho más fácil salir de una o de otra. Entonces, esa ya es una decisión. Bien, estos son resultados, de hecho vuelvo, digamos, como aquí que se me olvidó mostrarles esos otros ejemplos. El primero que vimos fue un ejemplo de Greenfield Analysis, después en el tema de Network Optimization, pues digamos, vemos ya más detalles, digamos, veíamos, digamos, el ejemplo de la producción, de la producción detallada, ¿cierto? Cuánto va a producir cada una de las plantas. Bueno, veíamos, digamos, las plantas y las bodegas que creamos que antes no las teníamos. Acuérdense, el primer problema lo único que vimos fue demanda. Ahora ya tenemos, digamos, las diferentes plantas y bodegas con los diferentes tamaños que deberían tener e inclusive, digamos, los temas, tipos de vehículo que voy a tener. Aquí, digamos, tenemos 2 tipos de vehículo y los costos de transporte que voy a manejar. Toda esta solución, digamos, que tenemos acá, para ese ejemplo escogimos 11. Esta es la descripción general de la red, la fábrica de Cali a que, digamos, va a sus 2 bodegas y después de qué bodegas se van a cada una de las otras. O sea, Cali iría, en este ejemplo, a Pasto, a Neiva, Armenia y atendería 10 zonas directamente. Aquí también atendería otras zonas. En general eso es lo que se muestra en las... Inclusive, mire, va a la bodega de Bogotá. O sea, la bodega de Bogotá son atendidas tanto en la fábrica de Cali como en la fábrica de Medellín. Bien, vienen otros detalles, como les decía, esto es una manera muy simplificada de tratar de ilustrar el ejemplo. Viene otros detalles de cuál es el tamaño de bodegas que yo voy a escoger. Vamos a ver que nosotros estamos aquí en este nivel de 8 y vamos a escoger de 11. Entonces, 11 implicaría en este ejemplo, bueno, Bogotá, bueno, estos son los 2 centros que quedan. Bogotá sigue siendo la bodega más grande, o sea, el punto, digamos, ese logo es el punto más grande. Se cierra Soledad, pero se abre Barranquilla. Digamos, eso ya es como problemas donde la tengo, pues, digamos, si pudiera, en este ejemplo era más fácil Soledad que Barranquilla, pero
digamos, espérame que se me perdió el mouse. Se me perdió el mouse aquí. Soledad, digamos, abre con Barranquilla, pero las 3 adicionales nuevas probablemente sean Valledupar, Montería, Cúcuta y Cartagena. Y mire que cierra Sincelejo. Ahí alrededor de la 11 uno ve que Sincelejo se cerraría. Y ahí viene lo que nosotros denominamos de los escenarios de implementación. Vuelvo al ejemplo. Sincelejo es una bodega propia, no, pues no se puede cerrar, entonces seguramente se sacrifica Montería. Hay que mirar cómo es la eficiencia de esas dos para ver cuál es la razón, si vale la pena o no, por qué. Pero si Sincelejo no fuera propia, de pronto es mucho más fácil cerrarla. ¿Sí? Mira que entonces dice, oiga, además es importante pensar en Cartagena, en Cúcuta, en Montería y en Valledupar. Parece que estamos teniendo buenas ventas por esa zona. Ahí vienen detalles de la implementación que uno pudiera mirar y, digamos, de lo que se va a llevar. Bien, este es el análisis, digamos, que nosotros denominamos de configuración. Esta es una síntesis, obviamente hay mucho más detalles. Ahora vamos a pasar a un siguiente análisis. Como les digo, si tienen preguntas, porfa, vayan anotándolas y nos las van dejando en el chat. Bien, ahora vamos a mirar otra instancia de análisis. Habíamos visto los problemas de abastecimiento, ahora vamos de red de abastecimiento mencionado versus red de distribución, nos concentramos en red de distribución. Y ahora vamos a mencionar uno de los tantos problemas que se pueden derivar de la planeación del flujo, el plan de flujo de operación que yo pudiera tener. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que si bien yo vendo, digamos, no sé, 120.000 toneladas en el año, no significa que mes a mes sea la misma. No significa que mes a mes son 10.000. Aquí en el ejemplo vemos, hay unas variaciones y eso que está en la demanda agregada a lo largo del tiempo, por festividades, etcétera, etcétera, y por simplemente consumo. En los dos grupos de productos que se tienen, aunque es un poco más alta en el producto bolsa, en este caso en la franja azul. Pero también cuando uno tiene producción, también sabe que hay restricciones desde el punto de vista de manufactura, que no se produce lo mismo, bien sea porque los días del mes son menores, bien sea porque hay más festivos o por mantenimientos programados que toque hacer. Bien, no vamos a entrar, como le digo, en tantos de las restricciones que uno pudiera manejar de flujo, pero sí vamos a ver un resultado aquí importante, que es, mire cómo el inventario compensa parte de esas diferencias que hay entre capacidad y producción. Las barras en esta gráfica me representan la cantidad que yo produzco, ¿cierto? De los dos, digamos, en este caso, a la gráfica de la izquierda está el producto bolsa y en la gráfica de la derecha el producto granel. Y la barra es lo que produce cada una de las dos plantas. Y la línea naranja más clara, más oscura, perdón, es el inventario. Es decir, en esta planta, digamos, usted podría tener en bolsa en un momento dado más o menos unas 22.000 toneladas almacenadas, digámoslo así, y en un momento, en un mínimo, unas 12.000. Mire que hay un delta importante, que se nota mucho más en este producto. Este producto, digamos, en particular, tiene unas restricciones serias en los meses de junio y julio de producción, y entonces eso hacía que yo deba determinar la producción, digamos, adelantar producción, y esto me llevaba de pasar de unas 5.000 toneladas a 30.000 toneladas, por temas tanto de demanda como de oferta. Este es el problema de flujo. Mire que aquí yo no estoy diciendo abra, cierre, no, es dado las desviaciones que hay y ese match que no es exacto y que así va a ser, porque no existe que yo produzca 100 y me consuma 100, eso nunca va a existir, ¿cierto? Eso siempre hay desbalances. Entonces, esa es la diferencia de los problemas de flujo. Por eso es otra instancia de análisis. Y eso también se ve reflejado en las bodegas. Es en este ejemplo. Entonces uno dice, vea, esta, por ejemplo, la línea naranja aquí es lo que se estimaría yo debería almacenar en Bogotá. Entonces, bueno, mi capacidad no es 4.000 ni 6.000, en un momento puede ser 9.000. Ya uno decide, ya en la, uy, no, este 9.000 me tocaría tener una bodega mucho más grande de la actual, probablemente me toque dejar esos 3.000 y sale mejor ampliar la bodega, digamos, de planta.
o me toque, digamos, llevarlo porque no puedo tener una bodega más grande. O eventualmente sí, ¿no? Nuevamente, no hay una única regla. Mire que la bodega de Barranquilla también tiene unas fluctuaciones importantes, puede hacer que uno diga, no, mire, voy a almacenar más o menos, pero esta es la planeación de flujos de operación. Por eso estamos hablando, resolviendo también con una misma, o sea, resolviendo un problema de red que tiene otro tipo de complejidades, que tiene otro tipo de problemas y que tiene otro tipo de soluciones. Entonces aquí, digamos, para este problema, bueno, no voy a meterme en todos, tuvimos que crear los periodos respectivos de cada uno. ¿Sí? Entonces, perdón que aquí me están, aquí, por ejemplo, ahí se creó la demanda de enero, la demanda de febrero. Miren que las capacidades ya estaban dadas por periodo y no las capacidades anuales. Bien, entonces ya para terminar y para dar espacio a preguntas, recomendaciones generales, las redes tienen que revisarse periódicamente. No hay una única regla, pero sí hay, digamos, es un ejercicio que uno debe hacer, no quedarse pensando con la red que diseñó hace un tiempo, sino es una red que usted debe de alguna manera revisar. Claro, hay eventos particulares que harían que usted la volviera a revisar, como por ejemplo una compra. O sea, se fusionaron dos compañías. Pues viejo, el óptimo de la compañía 1 y el óptimo de la compañía 2 no necesariamente es el óptimo de la compañía 1 más 2, más allá de las redundancias evidentes que podrían ser. Muy importante incluir las estimaciones de inventario y el costo respectivo. Bien, un segundo, el balance entre los diferentes rubros. Reitero, no se trata de minimizar el costo de producción o el costo de transporte o el costo de inventario, es el costo total. Y hay que identificarlos y meter el impacto en servicio, que no siempre es fácil medir el impacto del servicio en costo cuando uno hace los análisis de red, pero con una estimación como la que vimos en el ejemplo puede ser muy importante. Correr en múltiples escenarios, incluyendo el que denominamos, como les decía, el de implementación, que es ya con las restricciones propias del problema de cada uno, cuál es realmente, no ese óptimo teórico, sino ese que yo puedo llevar a la práctica. Muchas instancias de análisis, hay diferentes instancias. De hecho, por ejemplo, hay red urbana, red regional, red nacional, red internacional, problema de abastecimiento. No hay un único problema, la red de transporte. Hay que identificar las instancias correctas y las herramientas apropiadas para resolverlas. No hay una herramienta con la que necesariamente se resuelvan todos los problemas. Bien, y esto es lo que queríamos compartir con ustedes. Ya por aquí tengo unas preguntas, pero bienvenidos. No sé, Sandra, si me ayudas o si en el chat hay más preguntas. Sí, señor. Entonces, tenemos una que sería, ¿cómo considerar la inversión en almacenes de este tipo de análisis? La inversión en este tipo de análisis. Bien, espérame que aquí estaba leyendo otra, pero me voy a devolver a este gráfico, como espérese a ver si lo ubico, no me acuerdo cuál era. Me voy a volver a este gráfico del costo total. Vamos a suponer, como yo les decía, que yo estoy actualmente en 7 bodegas, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, 7 bodegas, más o menos mi costo es de unos 48.000, como unos 49.000 millones. Vamos, pues no tengo exacto acá, pero vamos que es 48.500. Y tengo un potencial de llegar a 46.000, es decir, tengo un potencial ahorro de 2.500 millones. Entonces, vamos a empezar a detallar, bueno, aquí lo hago ilustrativo, obviamente esto hay que hacerlo como más detallado. Entonces, con ese potencial de 2.500 millones, me tocaría, vamos a ver que era menos, que era 8, me tocaría a mí abrir, como decía, 3 almacenes. ¿Ya? 3 almacenes nuevos, uno en Cartagena, uno en Cúcuta, otro en Montería, ¿sí? Y eventualmente, okay, y eventualmente mirar un reacomodo en el almacén de Barranquilla.
¿sí? Entonces, mire qué cambia. Entonces uno empieza a identificar marginalmente qué es más beneficioso. Entonces, suponiendo que yo estoy hablando de un almacén de medicamentos, de un centro de distribución de medicamentos, digo, pues un centro de distribución de medicamentos es costoso por la gran cantidad de inventario que va a requerir, el personal, porque son productos costosos, porque va a requerir una infraestructura. O sea, no puedo pensar que o sea, no va, la inversión con seguridad va a ser más alta. Si yo voy a abrir un almacén para un producto, no sé, un alimento para animales, arroz, son almacenes que son más económicos de abrir. ¿Por qué? Porque requieren una menor infraestructura. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué significa? Que la inversión entre uno y otro va a ser diferente. Entonces, en ese ejemplo que estábamos diciendo, yo tengo un potencial de ahorro de 2.600 millones, entre 2.000 y 2.500 millones, supongamos. Entonces empiezo a mirar marginalmente cuál es más adecuado. Entonces digo, bueno, mire, la bodega digamos, de Cúcuta, supongamos. Mire, la bodega de Cúcuta, vamos a suponer que me cuesta 500 millones al año. Y el potencial ahorro es más o menos 500 millones al año. Pues venga, como que vale la pena porque en un año yo logro. De hecho, si montarla me cuesta 300 millones, en menos de un año puedo recuperar la inversión. Entonces usted dice, oiga, sí, pareciera un retorno bastante razonable. Nuevamente es distinto si estoy hablando de medicamentos o de esto, eso depende del costo de cada uno. En ese mismo ejemplo, abrir la bodega de Cartagena, no, ya me va a costar, Cartagena es más caro, la bodega es más grande, lo que fuera, me cuesta 600 millones y el ahorro es de 400 o de 350. Ya el retorno ya es de 2 años, ya no es tan claro. ¿Sí? Entonces hay que estudiar en los diferentes casos, por eso es lo que se llama el delta de la situación actual al óptimo y a la implementación marginalmente cuál me vale más y vale la pena mirar si sí o si no. Si digámoslo así, uno mejora o no mejora, es decir, no hay una regla única, pero lo que hacemos o lo que se hizo muy bien aquí en este ejercicio y que se ilustró muy bien fue la estimación del costo operacional o del OPEX. Después viene la estimación del CAPEX con base en esos deltas que le permiten a uno definir cuál es la mejor configuración. Bien. ¿Qué otra pregunta hay? A ver, aquí hay una. Con Enir, yo le dije, ¿puedo evaluar diferentes escenarios en un mismo modelo o debo crear un modelo para cada escenario? Ah, bueno, ya depende como uno quiere. En realidad, uno puede evaluar diferentes escenarios, diferentes modelos. Mejor dicho, digamos, con un mismo modelo yo puedo hacer muchos escenarios. Tal vez, no sé si entendí bien, pero con un mismo modelo puedo hacer muchos escenarios. Bien, me preguntan si, como en cuánto tiempo se estabiliza si paso de 1 a 3 CDs. Bien, no hay una regla, o sea, como les digo, si yo estoy en un centro de medicamentos, es mucho más costoso la inversión que en un centro, digamos, para alimento de animales o para productos, digamos, que pueda, como café, por ejemplo. Entonces, la recuperación de inversión puede tener horizontes muy distintos. Pasar de 1 a 3, lo que con seguridad sí va a tener son unos beneficios de cobertura y digamos, unos costos más de operación. No hay una regla, uno diría que en almacenes no debería, bueno, hoy en día las bodegas son más dinámicas, pero uno diría que en almacenes, si usted no ha recuperado la inversión antes de 3 años, hay que pensarlo. No es, antes era como más tiempo, hoy en día uno es más exigente con ese aspecto. Bien. Perfecto, por aquí tenemos otra pregunta, don Nelson. Dice, ¿cómo poder incorporar en el diseño eventos impredecibles como los paros o bloqueos vividos? Bueno, un paro como el que nosotros vivimos de un mes absurdo, más de un mes y medio con bloqueos,
y cierres no hay manera de preverlo. Pero, digámoslo así, voy a responder eso en tres partes. Primero, no hay manera de prever. Segundo, hay análisis distintos. No es la instancia de análisis que hemos trabajado aquí. Este es un análisis de diseño o el plan normal de operaciones. Pero hay otra área que inclusive Nilogistics tiene muy buenas herramientas para hacerlo, que es el análisis de contingencias, riesgos y además catástrofes. ¿Cierto? Que es lo mismo, o sea, la contingencia, el stock de seguridad hace parte de la contingencia, etcétera. Entonces, la segunda parte de la respuesta no es lo que estamos tratando acá, ¿cierto? Igual nadie se va a cubrir para un paro de un mes y medio, eso, pues, como le digo, creo que no hay una solución a eso. Pero, digámoslo así, quitando el tema del paro, de la pandemia. Lo de la pandemia alteró mucho las cadenas globales. Dentro del análisis de riesgo que usted tiene que hacer, bueno, afectó a todos, pero particularmente a las globales, porque su tiempo de recuperación fue mucho más alto entre digamos, las compañías que tenían una red robusta o una red, digamos, con muchos proveedores. Entre más actores yo tengo, hay más posibilidades de encontrar por dónde se rompe la cadena. Como le digo, esa es otra área de análisis. Inclusive sé de un cliente que desafortunadamente, digamos, sus prevenciones de las materias primas, de los insumos básicos les fue muy bien, pero un producto que se producía por allá en una planta en Polonia, que era para un producto que era para alimentos, digamos, como insumo de una de las plantas, pues quebró y tuvieron que cerrar porque no consiguieron. O sea, no había, porque no era un producto ni de la categoría A, ni de la B, ni de la C. Entonces no era un producto que, digamos, se tuviera, digamos, como una planeación. Entonces, pero como digo, esa es otra instancia de análisis. Entonces, como les dije, esa pregunta, digamos, tiene como dos respuestas. Esa es un área. Y la otra, que me gusta mencionarla, en toda cadena logística hay 4 buffers. De hecho, en este ejemplo vimos 2 de esos buffers, que es capacidad de producción e inventario. Uno decir que tiene la capacidad de producción fija, eso no es real, y la capacidad de producción tiene que ser variable. Que si es fija tiene que tener unos costos asociados, sí. Pero lo hago en producción, en inventario o en tiempo. ¿Qué quiere decir en tiempo? Que cuando usted, vamos a poner, le piden todo bajo pedido, usted hace un tiempo de entrega. Si ese tiempo de entrega es de 24 horas, tiene menos buffer que si es de 72 horas o una semana. No hay una regla. No se puede decir que el tiempo adecuado es de 72 horas. Si yo voy a pedir mi almuerzo para ahorita, y me dan un tiempo de entrega de 24 horas, pues ni siquiera lo considero, ¿cierto? Pero en otros productos, pues usted puede tener un tiempo perfectamente. De hecho, si usted va a comprar, por ejemplo, ahorita un caso de un cliente, productos para montar un centro de distribución, unas bandas, probablemente se le demore 3 meses o 60 días. O sea, eso, el tiempo de entrega no hay un tiempo adecuado para cada uno. Cada negocio tiene, pero ese es un buffer que hay que aprovechar. Entonces veíamos capacidad de producción, inventario, tiempo y un último buffer que para el tema de paros que menciona, desafortunadamente toca acudir, es el de servicio. ¿Y eso por qué pasa? Satisfacer el 100% de la demanda en el tiempo, la cantidad y el momento adecuado es muy costoso, si no virtualmente imposible. Entonces, cuando hay escasez, usted tiene que tener priorizado a quién atiende primero. Es decir, si hay 10 clientes que cada uno me demanda 10 y en un momento dado tengo 9, con seguridad, tengo 90 para entregar, perdón, con seguridad entregar 9 a cada uno le da un nivel de servicio del 90%, pero dejó a 10 clientes insatisfechos. Y usted a todos los trató por igual. Entonces, el buffer de servicio es, ante una situación de escasez, ¿a quién le va a entregar 10 y a quién le va a entregar 5? ¿O a quién no le va a entregar? Eso es un buffer de servicio y esa es una decisión que en la cadena tenemos que tener prevista. Bien, ¿qué otra inquietud? Ya nos estamos pasando. Don Nelson, tengo un par de preguntas más, Dale. si quiere, para ir cerrando. Dice, en su experiencia de los rubros de costos y análisis, ¿cuál debe ser foco de análisis y cuál es más difícil de obtener?
Bien, buena pregunta. Igual, si cerramos, pero si alguien quiere mandar una pregunta por el chat, ahí están nuestros datos, ahí está mi correo, o bienvenidas y con mucho gusto. Bien, digámoslo así, depende de la red que esté, pero los de transporte suelen ser los más complejos. Como les decía, si uno tiene 2 bodegas y 20 ciudades para visitar, ya necesita levantarse potencialmente 40 datos de ida y de regreso. ¿Cierto? Y si tiene 2 bodegas, levantar los datos de 2 bodegas es mucho más sencillo. Y si tiene una planta, pues levantar los costos y capacidades de producción es más fácil. Ahora, hay algunas reglas para mirar algunos parámetros. Por ejemplo, el inventario no es tan fácilmente estimado, pero con el costo de capital, con los días de inventario, uno puede hacer algunas estimaciones. En producción, por ejemplo, saber identificar qué costo es fijo y qué costo es variable. Con frecuencia, con mucha frecuencia, no es que, venga, meta el costo fijo. La optimización no optimiza los costos fijos, optimiza los costos variables para pagar los costos fijos. Pero, qué sé yo, si usted va a pagar de arriendo 20 millones o 1.000 millones y de gastos administrativos y de mercados 300 o inclusive gastos fijos de producción X, produzca 100 o produzca 200, ¿va a pagar los mismos 1.000 millones? Pues ahí no optimiza nada. Usted optimiza los costos variables. Entonces, ¿por qué menciono eso? Porque esos rubros hay que saberlos diferenciar. ¿Qué es lo realmente relevante de cara al análisis? Como les decía, en transporte, cuando yo tengo transporte propio, no es tan fácil identificar. Porque uno dice, qué sé yo, bueno, supongamos, vea, este carro me costó 10 millones en el mes, para dar un ejemplo. Y entonces, 10 millones en el mes hizo 20 viajes. Entonces cada viaje me costó 500.000. No, porque es que unos fueron más lejanos. Entonces, ¿cuánto fue? ¿Por kilómetro? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dividimos el número de kilómetros, los 10 millones, el número de kilómetros? No, porque es que este tuvo más peajes. Entonces, a veces no es tan fácil de discernir el costo de transporte por su volumen y por muchos criterios que hay. Inclusive a veces es mejor tener un costo de un referente. Bueno, yo estos viajes los hago, pero es mejor para efectos de análisis de pronto con una cotización de terceros y nuevamente hay que mirarlos a la luz de cada problema. En decisión logística es una de las premisas, es direccionalmente correcto aunque no sea numéricamente exacto. Y no se trata de ir a levantar el costo de cada uno de todos los rubros porque nos podemos volver un ejercicio de costos que nos demoramos eternamente, sino identificar cuáles son los más claves y que apunten en la dirección correcta. Es decir, si no sé el costo, pero lo que sí sé es que esta opción puede ser entre un 3 y 4% más económica que esta otra. Bien, ¿alguna otra? Si quiere ya para cerrar, don Nelson, una última pregunta. Dice, ¿con qué frecuencia se deben hacer este tipo de análisis? Como lo mencioné ahí como al final, la frecuencia, mire, no hay exacta, pero digamos 3 condiciones generales. Me gusta traer el ejemplo de este cliente donde ellos tienen que traer madera de diferentes fincas y tienen que moverse porque una vez usted corta madera, pues es que no vuelve o sea, yo no vuelvo a esa finca hasta dentro de 7 o 15 años. Entonces ellos tienen que moverse, ¿cierto? Y van. Entonces, ellos tendrían que revisar su red de abastecimiento por ahí cada 6 meses, un año, porque además sus almacenes, sus centros de acopio son patios, porque pues, la madera, cuando yo corto árboles, eso puede permanecer a la intemperie. Entonces, eso es fácil de ubicar. Es más, es un parqueadero lo suficientemente grande para que yo tenga vehículos donde pueda hacer un hub de intercambio y donde tenga una máquina que puedo mover relativamente fácil de cargar y descargar troncos. Si yo soy un centro de medicamentos, pues viejo, no, yo no voy a poder abrir orejas porque es muy costoso, porque son muy intensivos en mano de obra y en tecnología. Entonces, una primera es cómo es su red. La segunda es, ¿compró algo? O sea, compró una nueva planta, compró una nueva, se alineó, viejo, ahí le tocó nuevamente. Y no, si se fusionó o se escindió, lo que fuera, el óptimo
el óptimo global no es, digamos, el óptimo de las partes no es el mismo óptimo global. O la tercera, digamos, instancia sería si estoy entrando a nuevos mercados, bien sea porque, por digo, pasé de vender a canal, qué sé yo, de canal supermercados a canal tienda a tienda. Seguramente la configuración de su red pudiera cambiar o eventualmente porque está entrando a una geografía diferente. Bien, ¿alguna otra? ¿Listo? No, no, señor. Ok, Sandra, muchas gracias a todos. Y bueno, como les digo, ahí quedaron los datos. Muchas gracias por acompañarnos y esperamos que sea esta información de utilidad para ustedes. Gracias a todos, hasta luego.